acaba de terminar, yo les diría que el partido de la fase de grupos. Cuando se anunció este Mundial de Clubes, cuando se hicieron los grupos, creo que todos, obviamente, los hinchas de River estaban mirando sus cruces, los hinchas de Boca estaban mirando sus cruces, pero yo creo que tanto para los hinchas de River, como para los hinchas de Boca, como para los neutrales, había algo que coincidíamos y era que teníamos el ojo puesto en este partido que acaba de terminar, el Boca-Bayern Múnich. Se jugó el viernes 20 de junio, Día de la Bandera. Acá la llevo conmigo. Intenté poner una escarapelita acá arriba, pero creo que estaba rota. Era una telita que yo uso de escarapela. La usé el 25 de mayo. La tenía pensado usar el 9 de julio. Quería ponérmela hoy también. Pero aparentemente hay algo que no encaja, se rompió. No sé si lo que engancha. Tendría que conseguirme otra para el 9 de julio. Pero por lo menos acá el escudo. Tengo los colores acá de la bandera. Y viernes a las 22 horas se jugó el Boca Bayern Múnich. Terminó perdiendo, Boca perdió. Boca perdió 2-1. Y permítanme decirles, amigos bosteros, que estuvieron a nada. Pero estuvieron a nada en serio. Estuvieron muy cerca. No solo por el resultado, que ya uno venía viendo. A ver, Boca empató con el Benfica 2-2 en la primera fecha. El Bayern en la primera fecha le hace 10 goles al Oakland. Tengo un quilombo con los nombres, ya lo habrán visto en la otra reacción que hice del Inter de Miami, que le dije Al Ahly, Al Al Hilal, o Al Al Hilal, Al Al Ahly, o Al Ittihad, o no sé qué. Con los equipos árabes, africanos y de Estados Unidos y de Oceanía, tengo un quilombo muy grande, los de Asia también. Básicamente todo lo que no es Conmebol y Europa, tengo un pequeño quilombito con los nombres, se me confunden un poco, pero si no me equivoco es el Oakland City. Bayern le hizo 10 al Oakland City, Boca empata con Benfica 2-2, y medio que desde ahí ya sabíamos que el partido Boca lo tenía, no te digo que perdido porque siempre los partidos hay que jugarlos, pero desde el vamos, nombre por nombre, equipo por equipo, cómo venían sobre todo, también que el Bayern no venía muy bien, pero es el Bayern Múnich que aunque no venga bien es el Bayern Múnich y Boca no venía bien siendo Boca. Entonces todo apuntaba encima, como les digo, el Bayern Múnich gana 10-0, o sea que sabemos que no es un equipo que vino a jugar de paseo, que vino a jugar con el freno de mano puesto, no, no, no. Vino al equipo que no compite pisarlo. Y con esa expectativa, con esa previa, con ese contexto, se jugó el partido que acaba de terminar. Y no solo me refiero a que Boca estuvo a nada porque perdió por un gol, que ya vamos a analizar ahora más adelante cómo queda esto después de perder por un gol, de cómo quedó la tabla, de lo que tiene que pasar ahora cuando juegue contra el Auckland City y cómo tiene que salir el Bayern Benfica. Pero desde lo vamos analizando solamente este partido, uno pensaba que quizás el Bayern estaba más goles arriba de Boca. Y sobre todo en el juego. Los primeros minutos, ya yendo directamente con el partido, antes de pasar al partido como tal, si no me equivoco, la presentación de los jugadores que yo había dicho que era solo por la primera fecha, que iban nombrando uno por uno, no sé si estoy loco, pero no sé si lo volví a ver ahora, que ya la segunda fecha, que fueron presentando uno por uno. Capaz estoy mal, estoy loco, o fue algo parecido, pero no fueron presentando uno por uno, lo cual me dejaría un poco más tranquilo que así sea y que no sea esta presentación todos los partidos, porque primero que no tiene sentido y segundo que ya les dije que esa presentación me da ganas de cortarme las pelotas. Yo pensé que con la fecha 1 se terminaba y hoy me parece que no, pero no lo sé. No voy a putear por las dudas, ya lo hice, pero no lo sé. Si volvió a suceder, es un papelón, por segunda vez. Pero yendo con el partido, los primeros minutos, les diría el primer tiempo incluso, se vio un Bayern que quería pisarlo, se vio un Bayern con muchas chances, se vio un Bayern al que le anularon un gol incluso, bien anulado por supuesto, si no me equivoco fue antes de los 15 minutos, el gol que le anulan al Bayern de Olise, creo que es, el córner, Olise, que tira el córner y Nabri, por supuesto, le hace falta a Marchesín, eso es efectivamente falta, y le terminan anulando ese primer gol al Bayern, que era gol olímpico, con un golazo, pero bien anulado. 1-0 y le anula el 1-0 y sigue el partido.
Y desde ahí se siguió viendo un Bayern muy dominante, un Bayern que seguía jugando mucho más que Boca, un Boca que no podía hilar dos pases, que no podía pasar mitad de cancha, que no podía tener la pelota, hasta que llega el gol del Bayern Múnich, un poco medio que le queda a Harry Kane, no, tampoco es un jugador espectacular, pero medio que le queda en una especie de rebote dentro del área, bien definido por supuesto, Harry Kane dentro del área no te da mucha opción, gol. Y uno ahí medio que dice, bueno, ya habiéndole anulado un gol, habiendo hecho este gol, por el primero del Bayern, y por cómo se estaba dando el partido, y por el contexto que teníamos, que expliqué antes, uno decía, bueno, ahora sí, ya está. Se viene el segundo, se viene el tercero, se viene el cuarto y a ver hasta dónde llega. Porque parecía un Bayern que, parecido contra el Oakland City, también que Boca no es el Oakland City, por supuesto, eso se vio más que reflejado. Pero, pero con los contextos que teníamos, uno decía, bueno, se viene una goleada. Aparentemente todo lo que veníamos pensando de este partido efectivamente va a suceder. Pero resulta que van al entretiempo solamente 1-0 ganando. Y eso ya dejaba para iba a decir para los hinchas del Bayern, pero qué sé yo, no sé, son más raros. Pero para los que simpatizantes del Bayern, para la gente que quería el Bayern, que gane el Bayern, medio que ya lo venía viendo con reojo eso de que el Bayern erraba los goles, eso de que tenía mucho la pelota, pero tampoco estaba llegando muchísimo. Ya generaba cierta desconfianza, y lo digo yo vi el partido con Joan, hincha de River, y Joan todo el primer tiempo estuvo diciendo, che, tienen que hacer más goles, che, yo pensé que ya iba a estar más de un gol, se está dando mucho, no está llegando, ya me la veo venir, ya me la veo venir. Y bueno, en el segundo tiempo, a mí por lo menos me dio la sensación de que el Bayern empezó un poco a sobrar el partido. Empezó a jugar tranquila y cómodamente como si estuviera ganando 5-0 y la realidad es que estaba ganando solamente por un gol. Eso es lo extraño, que así como vimos con el París, digo con el París y con el Flamengo, que fueron los dos que dieron el batacazo, el París perdiendo con el Botafogo y el Flamengo ganando al Chelsea. En realidad los batacazos lo dieron el Botafogo y el Flamengo, no el París y el Chelsea. Pero ya veníamos viendo esto de que la diferencia, o esa supuesta diferencia que venía viendo, que venían diciendo entre los clubes de Europa y los clubes de Conmebol, o los clubes de Sudamérica, no venía existiendo. No venía habiendo una máquina europea a aplastar a los equipos de Conmebol. De hecho, venía siendo todo lo contrario. Un Botafogo ganándole al supercampeón de Champions, Botafogo siendo, entre muchas comillas, el último campeón de Copa Libertadores, porque sabemos que el París sí es el último campeón de Champions, porque la Champions ya terminó la de este año, y la Libertadores, la Libertadores todavía se está jugando, ni siquiera empezaron los mata-mata. Entonces es un poco mentira decir que fue el último campeón de Champions contra el último campeón de Libertadores, sobre todo teniendo en cuenta que sí, Botafogo es el último campeón de Libertadores, pero el equipo de Botafogo campeón contra este equipo no tiene nada que ver. Recordamos que el Botafogo pierde muchísimos jugadores, pierde el esqueleto central del equipo, incluido el técnico. Entonces, no es el Botafogo campeón de Libertadores. De hecho, ya vimos que termina entrando a la Copa por la ventana, pasando segundo por debajo de Estudiantes. Entonces no es el mismo Botafogo, y sí era el mismo París. Entonces, no se venía viendo esa super diferencia que había con los equipos de UEFA contra los de Conmebol. Y cuando Boca y Bayern se van al entretiempo 1-0 ganando nada más el Bayern, teniendo la chance de haber hecho más, uno dice, che, ojo que a lo mejor un paso en falso de Neuer que sale muchísimo, un paso en falso de la defensa y Boca te empata el partido. Bueno, dicho y hecho. Dicho y hecho porque Boca con con dos pases, un pase espectacular, no me acuerdo de quién, perdón, pero fue un pase espectacular para Merentiel y Merentiel que resuelve como un crack. Merentiel que se la tira por un costado al croata, que no me acuerdo el nombre, pero sé que es croata, el otro central del Bayern Múnich. Lo viene a cruzar con todo, se la tira por un lado, la va a buscar por el otro, Neuer le sale a achicar y abre el pie y la define de segundo palo bárbaro. La verdad que lo de Merentiel fue un golazo descomunal. Muy bueno esa jugada de Merentiel y el pase que no me quiero olvidar, pero ya sé que no sé el nombre de que le dio el pase. El que estaba por esa banda quizás fue Advíncula, quizás fue Zenón, no lo sé. La verdad que no lo sé, pido disculpas. Pero un pase espectacular y una definición de cara a cara de Merentiel muy buena. Resolvió como un crack, la verdad.
Y después del gol de Merentiel, el Bayern estaba knockout. Fueron una ráfaga de 5 minutos aproximadamente que el Bayern estaba knockout. Que Boca podría haberse llevado, no sé si el partido, porque quedaba todavía. Quedaba partido. O sea, no es que terminaba, no es que fueron los últimos 5 minutos y un gol te condenaba. Quedaba mucho partido. Pero después de que el Bayern se come el gol del empate, el Bayern estaba knockout. Boca podía dar vuelta el partido y hubiera sido algo histórico, porque ahí sí es otra cosa. O con un 2-1 de Boca hubiera sido otra cosa. Pero no sucedió. No sucedió. Lamentablemente Boca no pudo dar vuelta el partido. Yo le juro, yo lo estaba viendo y decía, Boca lo va a dar vuelta. Boca va a hacer otro gol en un rango de 5 minutos, se lo dio vuelta, no lo puedo creer. Porque daba esa sensación. Se sentía un Boca que se había venido arriba, que había empatado y empezaba a tener la pelota mágicamente. Obviamente mágicamente no, es una cuestión anímica, ya sabemos, el fútbol es anímico, puramente. Y un Bayern que se veía sentido. Se veía un Bayern afligido, sentido, había sentido el empate. Y estaba con el samba prendido, estaba mareado. Boca pudo dar vuelta al partido. Pero bueno, lamentablemente no sucedió. El Boca fue siendo cada vez menos protagonista después de esa ráfaga que tuvo de ataques consecutivos y que el Bayern estaba sentido. Empezó un poco a relegar de vuelta la pelota, empezó de vuelta a tirarse para atrás, empezó a hacer todo lo que fue Boca durante todo el partido y termina dejando llegar mucho al Bayern. Y bueno, en el minuto, si no me equivoco, 80 y pico, o sea, tardó el Bayern en hacer el segundo. Pero más o menos en el minuto 80 y pico, el Bayern con una jugada que le queda un poco de rebote creo que a Laimer. Laimer con 2 toques se la da a Harry Kane y Harry Kane la deja atrás para Olise y Olise abre el pie a segundo palo. La verdad que fue un golazo. Fue medio de rebote el inicio de la jugada, pero después hubo 3 jugadores del Bayern que adentro del área, con todos los de Boca rodeándolos, tocaron la pelota y fueron efectivamente pase, no que fueron 3 rebotes y le cayó a Olise. No. Fue el primer rebote, sí, le cae a Laimer, pero después Laimer hace 2 movimientos, se la deja a Harry Kane de primera para atrás para Olise y Olise arrepié como un crack. Entonces termina siendo también un lindo gol. Y el Bayern se pone 2-1 y después la realidad es que Boca no tuvo chances de empatarlo. Después de que el Bayern lo termine de dar vuelta, no se ve un Boca yendo a buscar el partido. No sé si es una cuestión de que realmente no pudo, si no le daba desde lo físico quizás, capaz había una merma física también. De hecho termina saliendo Merentiel, que bueno, en condiciones sin desgaste Merentiel no debería salir, pero por supuesto que había hecho un desgaste tremendo durante el partido, terrible el partido físico que había tenido Merentiel, entonces tuvo que salir. Pero bueno, con todos estos condicionantes, Boca no pudo, después del 2-1, salir como loco a buscar el partido, con las últimas posiciones, las últimas pelotas, las últimas jugadas de gol, termina siendo del Bayern Múnich, y Boca termina sin esa chance, esa chance concreta, digo, de tratar de darlo vuelta. Un pequeño paréntesis es el muchacho Musiala. ¿Por qué? Musiala viene a hacer un hack trick contra el Oakland City, si no me equivoco es el Oakland. Contra el Oakland City, viene a hacer un hack trick. Y en este partido contra Boca sucedió que no jugó de titular. Mientras no jugó, es el gol de Harry Kane. O sea, el Bayern, con Musiala sin estar en cancha, va ganando el partido. Entra Musiala, Boca se lo empata. Después de que se lo empata, Musiala se lesiona, sale, y cuando sale el Bayern lo da vuelta. O sea, es una cuestión, obviamente no pasa nada, digo, es un detalle que me causó gracia porque mientras Musiala no estuvo en cancha, lo gana el Bayern. Entra Musiala, le empatan el partido. Sale Musiala, lo da vuelta al Bayern. O sea, fue una conjunción de cosas de que a Musiala lo terminan dejando como medio mufarreta, ¿no? Pero nada, Musiala la verdad que es un jugadorazo. A mí me gustó un poco más antes. Cuando las primeras veces que vi a Musiala me dio la impresión de que realmente era un crack. O sea, esos jugadores gambeteadores que no había y el chabón se limpiaba jugadores. Es un jugador que para mí en un nivel alto es un jugadorazo tremendo y muy vistoso de ver. Que bueno, en la última parte de la temporada no lo venía mostrando mucho. Contra el Oakland City la verdad que no había partido. Pero si hizo 3 goles es porque habrá jugado un partidazo. Y hoy tuvo momentos, pero nada, no tuvo mucho tiempo neto de juego. De hecho sale lesionado. Cerrando entre paréntesis, ¿cómo queda el grupo a partir de ahora? Y ya con esto vamos a ir cerrando. Quedó el Bayern Múnich con 6 puntos y más 16, con más 11 de diferencia de gol. Quedó
Segundo el Benfica, porque el Benfica le ganó 6-0 al Auckland City. Y Benfica estaba en 0 después de empatar con Boca, o sea que queda con más 6. Tercero queda Boca con 1 punto y con -1 de diferencia de gol. Y último, por supuesto, el Auckland City con 0 goles y 16 tantos en contra. Papelón. Pero bueno, sabemos que es un equipo semi-amateur, no es profesional el equipo. Todos tienen más de un laburo, no es que se dedican exclusivamente a jugar la pelota esos tipos. Entonces, bueno, era un poco obvio que lo agarre un Bayern Múnich y le haga 10. Era sabido que iba a suceder. Pero ¿qué pasa ahora con Boca? De acá a la próxima fecha, que es la última. Recordemos que no es ida y vuelta este Mundial de Clubes, es solamente el grupo de 4, solamente la ida, o sea que son 3 partidos. Lo que tiene que suceder es lo siguiente. Boca, como les dije, tiene -1 de diferencia de gol. La diferencia de gol seguramente sea la clave para ver si pasa Boca o Benfica, porque todo indicaría que el Benfica pierde con el Bayern Múnich y Boca le gana al Auckland City. Eso es la lógica pura de lo que debería suceder. Ahora, como el Benfica le hizo 6, el Benfica está en +6. Pero ¿qué pasa? Teniendo en cuenta que, o en el hipotético caso de que el Bayern Múnich le gane al Benfica, lo mínimo que va a ganar es por un gol. O sea que de 6 va a pasar a tener +5 solamente. Perdón. Va a pasar a tener +5 de los +6 que tenía porque por lo menos se come un gol. Porque si no, no pierde. Entonces, comiéndose un gol quedan +5. Con esa diferencia, entre los -1 que tiene Boca y los +5 del Benfica, hay 6 goles de diferencia. Pero ¿qué pasa? Si Boca hace 6 goles contra el Auckland City, quedan los dos en +5, tanto Benfica como Boca. Pero Boca tiene 2 expulsados, tiene más amarillas, entonces por fair play va a pasar el Benfica. Entonces, con un Benfica perdiendo solamente por un gol contra el Bayern Múnich, Boca tiene que hacer 7 goles al Auckland City para pasar por diferencia de gol. A partir de esos 7 que tiene que hacer Boca, por cada gol que haga el Bayern Múnich, son menos la cantidad de goles que tiene que hacer Boca. Si dijimos que el Bayern con un gol al Benfica, Boca tiene que hacer 7, Bayern ganándole por diferencia de 2 al Benfica, Boca tiene que hacer 6. Por diferencia de 3, Boca tiene que hacer 5. Y así sucesivamente hasta que Boca quede por encima del Benfica en cuanto a la diferencia de gol. Ese ha sido un poco el análisis del partido, ha sido un poco lo que queda para esta tercera y última fecha. Yo lo veo, la verdad, Boca con ciertas chances de pasar. Es verdad que no depende de Boca mismo y por eso cuando Boca empata con el Benfica quedó esa sensación de, che, era el partido que tenía que ganar Boca y no terminó sucediendo. Pero aún así yo veo un Boca con chances todavía. La verdad que lo veo con posibilidades. Gracias a todos por llegar hasta acá. Nos vemos la semana que viene. Tenemos un stream el viernes que viene y por supuesto más reacciones a medida que vaya pasando el Mundial de Clubes. Nos vemos la semana que viene con más 2 a la redonda. Chau, chau.